Feliz Santo Sábado, hermanos, Iglesia Redimido, a cada uno de ustedes. Que el Señor sea con su pueblo. Les damos la bienvenida a este vigilia que hemos preparado, que el Señor pueda dirigir todo. Hay una cita que un hermano hace muy poquito compartió que dice: la presencia de Dios santifica las cosas, hace santo los lugares, hace santo al hombre. La presencia de Dios hizo santo aquel día, por lo tanto, la santidad de Dios está ligada al día. La presencia de Dios, la santa presencia de Dios está asociada al séptimo día o sábado. Así que sigue la cita, pero de ahí el hermano la compartió en el grupo, y que la presencia del Señor puede inundarnos, el Señor nos dé una doble porción de su Espíritu y podamos gozarnos, ¿cierto? Y a dar honra y gloria al Señor en su santo día. Vamos a empezar cantando el himno Santo Espíritu de Cristo. Así que entonemos con entusiasmo y pidamos ese Espíritu en este sábado. Amén, amén. Hermoso himno, ¿verdad? Vamos a pedir, no sé, hermano Gerardo Weyman, si puede dirigirnos en oración. Oramos. Amado Padre, gracias Señor damos por estas primeras horas de sábado que nos estás dando. Gracias Señor Santo por esa lectura. Este es un tiempo santo, santo apartado exclusivamente para nuestra relación con Dios. Nos unimos, oh Señor, al resto del universo que también está guardando este mandamiento, que está guardando el cuarto mandamiento. Padre amado, pedimos en estos momentos una bendición muy especial por el hermano Vallejos, que tu Espíritu Santo lo llene, que pueda hablar palabras de lo alto, que no sean palabras propias, sino que solamente sea un instrumento tuyo. Bendícenos, oh Señor, y gracias, Padre amado,
nuevamente por este día que nos estás regalando. En Jesús lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. 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 Muchas gracias, mi hermano, por esa oración. Vamos entonces a dejar a nuestro hermano Emanuel Vallejo. Bienvenido, mi hermano. Que el Señor le acompañe y le dirija, le unja sus labios para poder hablar la palabra en esta noche. Sea bienvenido, mi hermano, y su tiempo. Hola, hola, no sé si ahí me están escuchando. Perfecto, hermano. Ok, lo voy a organizar un poquito ahí. Bueno, saludos a todos. Un momentito. Bueno, saludos a todos, que Dios les bendiga, que tengan un bonito sábado en la compañía del Señor. Eh, Quisiera compartir con ustedes en este momento una pequeña reflexión acerca del Espíritu Santo. En realidad el título o la consigna que se me dio fue la presencia y la personalidad de Dios, ¿sí? Y quisiera arrancar haciendo una reflexión acerca de lo que menciona la sierva del Señor sobre un incidente que sacudió a la iglesia durante, bueno, los primeros años, ¿no? Las primeras, eh, la primera época de nuestra iglesia, que fue la época de nuestros pioneros adventistas, que fue lo que se denominó, a raíz de sus escritos, a raíz de lo que ella dejó registrado, la apostasía alfa, ¿sí? Elena G. White ha hablado acerca de la apostasía alfa y la apostasía omega. Y esto es muy interesante porque ustedes saben que alfa y omega, aparte de hablar de un principio y un fin, aparte de hablar de decir, bueno, al principio la iglesia fue sacudida, va a ser sacudida nuevamente al final, el pueblo de Dios va a ser confundido, muchos van a ser engañados. Aparte de hablar de eso, alfa y omega es un título que se atribuye a dos personas, no solamente a una, sino a dos personas. Una de ellas es el Padre y la otra persona es el Hijo. Tanto el Padre como el Hijo llevan el título de Alfa y Omega, ¿sí? Y esta apostasía que se vivió en la iglesia adventista, obviamente yo no voy a entrar en muchos detalles, pero voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla que se pueda. Surge por medio de un agente, de una persona que no por nada fue una persona muy cercana a Elena G. de White. Fue el doctor John Harvey Kellogg, que era un hombre al cual Dios había dotado de una inteligencia probablemente superior a la de sus contemporáneos. Él realmente tenía un talento y tenía un don de parte de Dios, y él podría haber sido, y lo fue en cierto momento, de mucha bendición, pero él podría haber sido de mucha más bendición para el mensaje adventista si él hubiese permanecido fiel a la palabra de Dios. Pero este doctor, este médico que se hizo famoso en los Estados Unidos, era tan famoso que iban a hacerse atender por él personas importantes de esa época. Hasta incluso hace un tiempo atrás, aparte de que es el hermano, digamos, de quien fundó la compañía de Kellogg, de los cereales de Kellogg, que es mundialmente conocido, hace poco se hizo una película, hace un tiempo atrás se hizo una película protagonizada por Anthony Hopkins, que, que, lo, que él hace del doctor Kellogg. Pero es una película donde se burlan de los conocimientos de medicina natural que practicaba el doctor Kellogg en aquella época. O sea que es pintado de una manera grotesca, ¿no? En esa película. Pero el doctor Kellogg fue muy famoso, fue muy famoso. Y este hombre, que podría haber sido de gran bendición para el mensaje del Evangelio, se desvió
al meterse en un camino o en unas conclusiones que no voy a decir que contradecía abiertamente pasajes bíblicos puntuales, pero sí entraba en un ámbito de la especulación. Empezó a hablar acerca de Dios cosas que no estaban reveladas en las Escrituras. Y esto es un llamado de atención muy importante para nosotros, porque hoy en día se está abandonando la creencia que tenemos como pioneros adventistas o como adventistas, reformadores, protestantes, la creencia fundamental número 3, que es que la Biblia es la única regla de fe. Esto es muy importante. El diablo es tan astuto que él nos puede hacer dejar ese principio fundamental hasta con buenos motivos o con supuestas buenas intenciones, ¿sí? Nosotros podríamos llegar a dejar la Biblia como única regla de fe cuando ponemos a hombres o a personas que pudieran haber sido hombres de Dios, que pudieran haber sido siervos de Dios, en lugar de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces este doctor Kellogg lo que hizo fue entrar en especulaciones acerca de la presencia y la personalidad de Dios, así con esas palabras. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo este doctor Kellogg? En su libro que él publicó, que lo publicó por su cuenta porque cuando se iba a publicar en la imprenta de la iglesia, esa imprenta se quemó. Así que él insistió en publicar ese libro contra toda recomendación, tanto de Elena G. White como de sus consiervos, digamos, que eran los pastores de aquella época. Él lo publicó por su cuenta y en ese libro, llamado El Templo Viviente, o Living Temple, en ese libro, él empezaba a discurrir en especulaciones acerca de dónde estaba Dios, de su personalidad y de su presencia. Y él cayó en un error viejo, en realidad, y lo profundizó, que ahora vamos a ver cómo un pequeño error, si lo profundizamos, nos puede llevar muy lejos de la palabra de Dios. Él cayó en un error viejo que no lo voy a llamar, como todo el mundo lo llama, el panteísmo. ¿Por qué? Porque panteísmo es como el extremo al cual se llega. Pero él no empezó por ese extremo, nadie empieza por un extremo. Todos empezamos en nuestro descenso o en nuestra caída o en nuestro extravío, empezamos con algo que sería razonablemente comprensible y lo podríamos relacionar con algún pasaje de la Biblia. Entonces, el doctor Kellogg empezó a decir algo que mucha gente dice, y no voy a entrar mucho en detalles hoy porque mañana, Dios mediante, en la iglesia voy a estar presentando también un complemento de este tema. Pero él empezó a decir que Dios estaba en todas partes. Y no hace falta llegar al extremo del panteísmo para decir que Dios está en todas partes, porque la mayoría de las religiones dicen que Dios está en todas partes. Porque la mayoría de las religiones han abandonado la idea de la personalidad de Dios y han espiritualizado a Dios. Les voy a mencionar simplemente algunos textos que no lo vamos a leer ahora porque espero profundizar más adelante sobre eso. Pero la Biblia nos dice que Dios tiene un trono. La Biblia nos dice que Dios tiene un trono en su santo templo. Nos dice que ese santo templo está en el cielo. La Biblia nos dice que Dios tiene una apariencia, por así decirlo, semejante a la nuestra. Porque cuando Dios hizo al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, aunque nosotros no hemos visto a Dios, pero sabemos que fuimos creados a su imagen. Y si tiene un trono es porque está sentado en ese trono, ¿sí? Y sabemos que tiene extremidades, que tiene una cabeza, porque hay versículos que lo mencionan con cabello blanco, ¿sí? Hay versículos que mencionan parte de su apariencia y también la del Hijo de Dios antes de encarnarse. Entonces, el cristianismo, y no solamente el espiritismo abierto, sino y la filosofía
la filosofía mundana, sino que el cristianismo que se ha mezclado con la filosofía del mundo, ustedes saben que el catolicismo romano se ha mezclado con la filosofía del mundo, ha desfigurado a ese Dios personal y lo ha convertido en una especie de energía impersonal, una energía sin cuerpo, que no es que está aquí o está allá, sino que está en todas partes a la vez. Y algunos textos esotéricos que dicen ni en ningún lado al mismo tiempo. Entonces, Kelos discurrió sobre ese tema en su libro. Obviamente, ¿cuál es la consecuencia inevitable? ¿Cuál es el extremo que yo les menciono? Porque obviamente si empezamos con Dios está en todas partes, podemos llegar a un extremo. ¿Cuál es ese extremo al que podía llegar y que llegó obviamente Kelos? Si Dios está en todas partes y todas las cosas están impregnadas de alguna manera en Dios, y Dios lo ocupa todo, entonces Dios está en un árbol. Si Dios está en un árbol, Dios está en el leño. Si yo adoro el leño, estoy adorando a Dios. ¿Y en qué se concluye con eso? Si Dios está en todas las cosas, se concluye en idolatría. Les voy a dar un ejemplo muy práctico, muy sencillo, para que vean que no hay que irse muy lejos para ver esto. Cuando el sacerdote católico celebra la misa, que es un sacrificio, y Elena G. White lo llama sacrificio idolátrico, lo que hace el sacerdote es agarrar un pedazo de pan o una galleta, una hostia, que es una masa, y lo que hace es hacer una invocación. A la invocación del sacerdote, Cristo viene a esa masa. O sea que en esa masa ahora está Cristo, porque Dios puede impregnar todas las cosas. Dios puede estar en un tronco, Dios puede estar en una piedra, Dios puede estar en mí. Yo mismo puedo ser Dios. Entonces, ¿qué hace el creyente católico? El creyente católico adora la hostia. ¿Por qué adora la hostia? Porque Dios ha impregnado esa hostia. Porque Dios está allí. Porque ahora eso es cuerpo y sangre literal de Cristo. Fíjense que no hay que ir muy lejos para caer en la idolatría en la que cayó Kelos. Ahora, voy a compartir unas diapositivas que yo no sé si al final se pueden compartir para que los hermanos las lean, si no yo las voy a leer, no hay ningún problema. Voy a compartir lo que dice la sierva del Señor, lo que dijo la sierva del Señor en su momento acerca de lo que estaba sucediendo con el doctor Kelos. La primera cita, que está en Mensajes Selectos tomo 1, dice así. Ahí la están poniendo, gracias. Dice, el templo viviente o Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían entrar en controversia, y escuchen esto, hermanos, porque también es una advertencia para nosotros. No debían entrar en controversia en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. Fíjense, Elena G. White no usa acá la expresión panteísmo, y no digo que no sea la consecuencia, ¿no? Y no digo que no sea lo que habló Kelos. Pero Elena G. White menciona puntos muy específicos. Hablando del libro de Kelos, dice, no debían entrar en controversia en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. Acuérdense, presencia y personalidad. Si es una persona o no, y dónde está, dónde habita. Las declaraciones presentadas en Living Temple acerca de este punto son incorrectas. Los textos empleados para apoyar la doctrina presentada son pasajes mal aplicados. ¿Sí? Esto lo dice Elena G. White, directamente hablando acerca del libro de Kelos. La siguiente diapositiva, hablando exactamente de lo mismo, dice la sierva del Señor. He sido instruida por el mensajero celestial de que parte del razonamiento del libro Living Temple, o el templo viviente, es malsano, y que ese razonamiento descarriaría, y presten atención ahora a lo que va a decir,
descarriaría la mente de aquellos que no están plenamente establecidos sobre los principios fundamentales de la verdad presente. Introduce aquello que no es nada sino especulación en cuanto a la personalidad de Dios y dónde está su presencia. Nadie en esta tierra tiene derecho a especular sobre estas cuestiones. Mientras más se discutan las teorías fantásticas, los hombres sabrán menos de Dios y de la verdad que santifica el alma. Fíjense qué interesante, ¿no? Nuevamente menciona de que el libro El Templo Viviente ataca la personalidad de Dios y dónde está su presencia, advierte al pueblo que no entren en discusiones sobre este punto y que esto descarriaría a aquellos que no estuvieran firmemente establecidos sobre, y acá se introduce el otro elemento, sobre los principios fundamentales de la verdad presente. Para todos aquellos que por ahí escuchan, entiendo que la mayoría de ustedes saben de qué hablo, pero por las dudas voy a explicar que los principios fundamentales eran una serie de creencias, una serie de doctrinas que los adventistas pioneros habían establecido como fundamento de la fe. No era un credo, pero sí eran las doctrinas bíblicas que ya estaban aceptadas y estaban en unanimidad. Todos los hermanos estaban en unanimidad sobre esas creencias, sobre esos fundamentos. Y Elena G. White, en muchas de sus citas, habla de que esos fundamentos no debían ser cambiados. Y uno de los primeros intentos abiertos de cambiar esos fundamentos era el libro El Templo Viviente de John Kellogg. Entonces dice que la presencia y la personalidad de Dios son parte de esos fundamentos a los cuales está atacando este libro, ¿sí? Y para corroborar esto, en la siguiente diapositiva, yo puse el fundamento número 1 de las 28 creencias fundamentales que fueron publicadas en el año 1914. Yo sé que hay ediciones anteriores donde hay menos creencias, pero por lo menos sabemos que hasta el año 1914 eran las creencias fundamentales que Elena G. White sabía y conocía que existían y estaban, digamos, sancionadas estas creencias por los pioneros en unanimidad. Pero el fundamento número 1 era igual en todas las ediciones anteriores. El 2 y el 3, la mayoría eran iguales, solamente que el pastor Urias Smith agregó algunas creencias más posteriormente, ¿sí? Pero fíjense lo que dice el fundamento número 1 de las creencias de los adventistas, a las cuales estaba atacando Kellogg, que hay un Dios personal. Esta es la primera creencia, ¿no?, de los adventistas, que hay un Dios personal, espiritual, creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno, infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia, inmutable y presente en todas partes por su representante, el Espíritu Santo. Fíjense qué interesante, ¿no? Que dice, hay un Dios personal, espiritual, creador de todas las cosas, y empieza con las palabras que lo definen: omnipotente, omnisciente, y no dice omnipresente, ¿sí? No porque no lo sea, no porque no tenga la capacidad de serlo, sino que eso lo va a explicar más adelante. Dice, presente en todas partes por su representante, el Espíritu Santo. O sea que los pioneros adventistas no creían, como la mayoría de los cristianos dicen, tanto católicos como protestantes, de que Dios simplemente está en todas partes. Ellos creían que Dios tenía un lugar de su habitación, que Dios estaba en el cielo, que se hacía presente, en todo caso, a través de su Espíritu, a través de su representante en todas partes, por medio de su Espíritu Santo. Así que estas son las creencias fundamentales, estas son las citas, y fíjense, hermanos, que dice, la primera creencia dice que hay un Dios personal. Después ustedes pueden ver en la segunda creencia, por ejemplo, ya ahí menciona de que también hay un Hijo, un Señor Jesucristo. Esa es la creencia número 2. Pero la creencia número 1 era de que había un Dios personal. Dios era una persona. Dios es un ser.
voy a agregar palabras que por ahí, para que se entienda la cuestión. Dios tiene un cuerpo, Dios está en un lugar específico y se hace presente a través de su espíritu, a través de su extensión, por así decirlo. Y ahora vamos a indagar un poquito, no mucho, pero vamos a indagar un poquito acerca de qué es ese representante, el Espíritu Santo, qué es su espíritu y cómo es que él está presente en todas partes a través de su espíritu. Obviamente voy a dar explicaciones limitadas porque hay una gran advertencia de parte de la sierva del Señor con respecto a la naturaleza del Espíritu Santo que nadie, ninguno de nosotros puede comprender porque es un misterio que no ha sido revelado. Y tampoco vamos a entrar en especulaciones, solamente vamos a decir lo que la Biblia dice. Y esto es importante. ¿Qué son especulaciones? Especulaciones son conclusiones que podemos llegar a sacar a través de ciertas pistas que nosotros entendemos que hay en la Biblia. Este es un camino muy peligroso. Yo recibo constantemente este tipo de mensajes. Hermano, fíjese que acá dice tal cosa y en este otro dice tal otra, y si sumamos esto más esto, da a entender que pasaría tal o cual cosa. Entonces yo le pregunto, ¿pero dice en alguna parte que pasaría tal o cual cosa? No, pero si esto es así y esto es asá, puede ser que esté pasando tal cosa. Entonces yo le digo, bueno, digamos solamente lo que la Biblia dice que está pasando. Digamos solamente lo que está escrito, porque lo demás sería especulación. La Trinidad se basa en especulaciones. La Trinidad se basa en decir, bueno, acá hay un texto que dice esto, acá hay otro texto que dice esto. Si acá dice que Dios es uno, pero acá dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tiene que ser que las tres personas forman un Dios. Entonces yo pregunto, ¿hay algún texto que dice que las tres personas forman un Dios? No. Entonces, esas son especulaciones. Nosotros tenemos que creer todo lo que la Biblia dice y nada de lo que la Biblia no dice. Hermanos, a mí me parece por ahí extraño a estas alturas del partido, pero se nos ha hecho muy necesario, se nos ha hecho muy necesario, no solamente a los adventistas en general, a los ministerios independientes, se nos ha hecho muy necesario volver a hablar acerca de la sola escritura. Imagínense que yo voy a dar un estudio bíblico a una persona nueva que nunca escuchó acerca del mensaje de Dios, de la Trinidad, de quién es Dios, qué es el Espíritu Santo. Yo voy a dar un estudio bíblico. Entonces yo me siento con la persona y le digo, bueno, vamos a leer lo que dice el pastor Wagoner acerca de esto. O vamos a leer lo que dice Urias Smith acerca de esto. Es más, cuando yo diga Urias Smith, me va a relacionar con los mormones, porque hay un profeta de los mormones. Imagínense que yo lo primero que le voy a leer a una persona que va a conocer acerca de este mensaje, tanto el mensaje de la deidad, la justificación por la fe, el sábado, la ley, o sea, cualquier tema, la segunda venida de Cristo, yo le voy a hablar y le digo, bueno, ahora vamos a ver lo que dijo, qué sé yo, no sé, imagínense cualquier pionero. Y esa persona, primeramente, o sea, esa persona se va a prejuiciar, pero no solamente el tema que se va a prejuiciar. Va a pensar que nosotros realmente nuestro fundamento de nuestra fe son un montón de personas, un montón de escritores, un montón de libros. Si un pionero, vamos a suponer Urias Smith, presenta un mensaje sobre cualquier tema y nosotros decimos, es verdad, es un siervo de Dios, presentó este tema, usted agarra los versículos, los hace propios, los hace suyos y cuando va a presentar el tema presenta los versículos, porque se supone que esos versículos tienen la suficiente fuerza para cortar por sí mismos. Se supone. Ahora, si yo necesito decir, no, pero esto lo dijo fulano, entonces ya la fuerza no la tienen los versículos. Ahora la fuerza la tiene el nombre de quien lo dijo. Entonces yo ya no estoy confiando en la fuerza de los versículos, estoy confiando en el nombre de quien lo dijo. ¿Sí? Es como si yo agarrara y les traigo versículos sobre el sábado, pero en una cita de Elena G. de White, de Patriarcas y Profetas. Miren, acá Elena G. de White dice que el sábado nunca fue abolido por esto, y pongo los versículos, pero porque Elena lo dijo. ¿Cuál es mi fundamento?
porque lo dijo Elena G. White o porque está escrito en la Santa Palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, parece extraño, pero hoy vamos a tratar de fundamentar qué es la apostasía omega con la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? Y antes de leer los pasajes, que vayan buscando si quieren en Romanos capítulo 8, el primer texto que vamos a leer, antes de leer los pasajes les voy a comentar qué fue lo que pasó con Kelos. Kelos primeramente presentó que Dios el Padre, o Dios, así sin especificar, pero se da por sentado que era el Padre por lo que él declara posteriormente, que Dios el Padre estaba en todas partes, estaba en todas las cosas, impregnaba todo, ¿sí? Cuando él es reprendido por Elena G. White, él primeramente dice que va a retirar el libro. Y todos se ponen contentos porque dicen, bueno, recapacitó, él va a retirar el libro. Pero él después dice, no lo voy a retirar, lo voy a revisar, porque he cometido algunos errores. Pero ahora, esto se lo dice el doctor Kellogg a un pastor, que se llama el pastor Daniels, se lo dice en confidencia y Daniels se lo cuenta a Elena G. White por medio de una carta, y por eso sabemos que existió esa conversación. Si no, no nos hubiésemos enterado nunca. El pastor Daniels, en el momento en que habla con Kellogg, él no cree en la Trinidad. El pastor Daniels cree, como todos los pioneros adventistas, que no hay una Trinidad, que hay un Dios que es el Padre. Posteriormente, Daniels se va a volver defensor de la Trinidad y va a ser presidente de la Asociación General durante muchos años, contra el Consejo de Dios, ¿no? Se vuelve como una especie de monarca, ¿no? En la iglesia. Pero en ese momento que habló con Kellogg le dicen, bueno, yo voy a revisar el libro. O sea, se volvió para atrás. En vez de quitarlo, dijo, yo voy a revisar el libro. Y entonces dice Kellogg, comprendí ahora algo que yo antes no sabía. Yo ahora acepté la Trinidad. Le dice Kellogg a Daniels. Esto lo pueden buscar después, o por ahí por privado me pueden pedir algún material que contiene esas cartas, pero son cartas de Daniels a William White, pero las pueden buscar así como cartas de Daniels a William White. En esas cartas, Daniels le dice, no, el doctor Kellogg me dice que aceptó la Trinidad. Y como ahora comprende la Trinidad, él ahora se dio cuenta que en realidad no es el Padre el que está impregnando todas las cosas. El que está impregnando todas las cosas es el Espíritu Santo. Y eso era lo que él quería revisar de su libro, ¿sí? O sea, él estaba hundiéndose cada vez en mayor oscuridad por no querer dar el brazo a torcer y aceptar lo que la Biblia decía de manera clara, ¿sí? Entonces, este es el contexto de esa apostasía. Elena G. White dice que tembló por el pueblo de Dios de los últimos días porque iba a venir una apostasía omega. ¿Y en qué época piensan ustedes que estamos viviendo? Bueno, en la mismísima apostasía omega. Es decir, está luchando la luz de Dios por brillar en medio de su iglesia, y se sorprenderían ustedes, hermanos, de saber la cantidad de hermanos adventistas que, aunque no lo han confesado públicamente, la gran cantidad de hermanos adventistas que han aceptado este mensaje, que en algún momento lo van a confesar públicamente. Pero hay muchos, ¿sí? Pero no es fácil confesar este mensaje sin tener consecuencias prácticamente inmediatas, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que no comprendía Kellogg? Que él no podía inmiscuirse en cosas que no habían sido reveladas. La Biblia no decía que Dios estaba en todas partes. La Biblia no decía que el Espíritu Santo impregnaba todas las cosas. Esas eran especulaciones de su propio corazón que iban a llevar a la gente a la idolatría. Pero vamos a ver la definición bíblica acerca del Espíritu Santo, que está en Romanos, capítulo 8, versículos 9 al 11. Esta es una de las definiciones más bonitas para mí, porque usa 5 expresiones diferentes en un pequeño párrafo. En este pequeño párrafo hay 5 definiciones diferentes acerca de lo que es el Espíritu Santo, en particular el Espíritu Santo. Tenemos que entender, tener claro lo que estábamos leyendo hace un rato: Dios es un ser personal. Dios no es un conjunto de 3 ni 2 personas, es una persona, y es la persona del Padre. Esto es importante también, hermanos.
perdónenme si me voy por las ramas, pero el Señor me pone cosas para mencionar. Hermanos, hace poco tiempo tuvimos una gran discusión, hubo un gran revuelo, porque salieron hermanos a decir, no, usted no puede decir que Dios es el Padre, porque Jesús también es Dios. Y yo entendía lo que ellos querían decir, porque Jesús es divino como el Padre, y es Dios como el Padre, en ese sentido. Entonces me empezaron a citar textos de los pioneros de aquí, de allá, de esto y lo otro, porque Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios, tenemos que decir que Jesús es Dios. Entonces, uno de los hermanos que más me insistía con esto, le dije, hermano, le voy a hacer una pregunta. Cuando la Biblia dice que hay un solo Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, Jesús lo dice nuevamente, Pablo lo dice nuevamente, todos los apóstoles dicen que hay un solo Dios. Dígame usted cómo tengo que interpretar ese pasaje. ¿Se refiere a un conjunto de personas, es decir, al Padre y al Hijo en conjunto, que los dos forman un solo Dios? Se refiere, esa es una opción, se refiere al Hijo y no al Padre. Es decir, cuando la Biblia dice hay un solo Dios de Génesis y Apocalipsis, ¿es el Hijo y no el Padre? ¿O se refiere al Padre y no al Hijo? Este hermano, viéndose acorralado con la pregunta, me dijo, no, el Padre. Es exactamente, hermanos, lo que estoy predicando. Y eso no le quita la divinidad al Hijo. Cuando Pablo dice para nosotros hay un solo Dios, el Padre, no le quita la divinidad al Hijo. Tenemos que hablar de un Dios personal, no podemos confundir a la gente, ¿sí? Porque yo he conocido hermanos que no son trinitarios y piensan que a Dios lo conforman dos personas. A Dios no lo conforman dos personas. Dios es un ser personal. Y entender a Dios como un ser personal nos permite relacionarnos con Él. No podemos relacionarnos con una energía impersonal. No podemos relacionarnos con un Dios misterioso que tiene varias personalidades. Podemos relacionarnos con un Dios personal, que al mismo tiempo se llama Padre. ¿Qué es lo que necesita el pecador que está lejos de Dios? Saber que su Padre le ama. Pero si desfiguramos la imagen de un Dios personal, de un Padre amoroso, ¿cómo lo pintó Jesús en la parábola del hijo pródigo? Como un padre que está esperando a su hijo. Y Satanás lo que quiere es borrar la imagen del Padre. Por eso ataca a la familia, por eso destruye los matrimonios, pero aparte por eso mete las doctrinas acerca de Dios que desfiguran su persona y su carácter amoroso y su papel paternal. Jesús dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús quiere que nosotros aprendamos a confiar en Dios el Padre, así como Él confiaba en Dios su Padre. Pero si se desfigura esa imagen de Dios, no podemos tener relación con una energía, no podemos tener relación con un Dios multipersonal, pero sí podemos tener relación con un Padre que nos ama. Definición bíblica, la más importante, Romanos 8, del 9 al 11, dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Primera definición, Espíritu de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Segunda, Espíritu de Cristo. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Tercera, Cristo en vosotros. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Cuarta, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. El que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Quinta, su Espíritu, que mora en vosotros. ¿Cómo llama Romanos 8, del 9 al 11, al Espíritu Santo? Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Cristo en vosotros, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús y su Espíritu. Todas esas expresiones son correctas, están en armonía, son, podríamos decir, sinónimos, ¿sí? El Espíritu Santo es tanto de Dios, el Padre, como de Cristo. Es su presencia, ¿sí? Fíjense que había una expresión que usaba Elena G. White que decía, no debemos entrar en especulación sobre la personalidad de Dios y sobre su presencia,
Y en el fundamento, en la creencia fundamental, número 1, se citaba el Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Fíjense que el Espíritu Santo es llamado la presencia de Dios. La presencia de Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo? Según estos versículos que están acá, es algo que le pertenece al Padre, que le pertenece al Hijo y que obra en nosotros. Es la presencia personal tanto del Padre como del Hijo en nosotros, ¿sí? No es algo que impregne todas las cosas, ¿sí? Evidentemente Dios sostiene los mundos, evidentemente Dios interviene en toda su creación y controla todo, y no permite que ni un pajarito caiga a tierra si él no lo autoriza, pero no hay tal cosa como un espíritu impregnando todas las cosas. Vamos a ver unos versículos, para mí los más claros. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 11, vamos a leer el 11, el 12 y el 16. 1 Corintios, capítulo 2, para mí es la mejor ilustración acerca de lo que es el Espíritu de Dios. Esto se aplica tanto a Cristo como al Hijo como al Padre. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos refiriéndonos al Espíritu del Padre y del Hijo. No se preocupen por por así decirlo, por estas cuestiones inexplicables. Mucha gente pregunta y dicen, bueno, pero si Cristo tiene un espíritu y el Padre tiene un espíritu, entonces hay dos Espíritus Santos. No, la Biblia menciona que hay un solo Espíritu Santo, y a ese Espíritu Santo se lo llama de Dios y se lo llama de Cristo, ¿sí? Pero hay un solo Espíritu, eso es lo que presenta la Biblia. 1 Corintios 2, versículos 11, 12 y 16. Dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Fíjense qué interesante, ¿no? Pablo hace una comparación entre el hombre y Dios. Yo sé que a muchas personas no les gusta hacer una comparación entre el hombre y Dios, pero resulta que Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. O sea que el primero en comparar al hombre con Dios es Dios, porque Dios nos hizo a su imagen. Nos hizo comparándonos con Él, ¿sí? Y acá Pablo utiliza esta comparación y dice, nadie conoce el Espíritu de Dios o las cosas de Dios, sino el Espíritu del hombre, perdón, nadie conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él. Voy a ponerlo en otras palabras. El Espíritu de Dios es a Dios lo que el Espíritu del hombre es al hombre, ¿sí? Si quisiéramos resumir este pasaje, el Espíritu de Dios es a Dios lo mismo que el Espíritu del hombre es al hombre, obviamente salvando las distancias. Y ahora vamos a ver cuáles son esas distancias. Hay mucha distancia, pero sigue significando exactamente lo mismo, ¿sí? Lo voy a poner en estas palabras. ¿Quién conoce lo más profundo de Dios sino solamente su propio espíritu? ¿Quién conoce lo más profundo del hombre sino su propio espíritu? O sea, usted tiene un espíritu. Ese espíritu es su conciencia, su capacidad de comprender las cosas, y usted puede autoexaminarse. No estoy hablando de que el espíritu del hombre sea un fantasma o una conciencia separada del hombre, sino que es la propia capacidad del hombre de percibir las cosas. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo bien gráfico. Yo podría decir, en otras palabras, si quisiera resumir esto, que el espíritu del hombre es la mente del hombre y el espíritu de Dios es la mente de Dios. Y la manera, obviamente, la manera en que Dios se hace presente a través de su espíritu. La mente de Dios nos acompaña, y la Biblia lo pone a veces como los ojos de Dios, que Dios desde los cielos nos ve y nos conoce, ¿sí? Y está conectado con nosotros. Entonces, dice versículo 12, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Y fíjense cómo dice el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que la instruyese?
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primero dice en el verso 12 que Él nos dio el Espíritu que es de Dios. Y en el versículo 16 nos dice que tenemos la mente de Cristo. Si recibimos el Espíritu de Dios, recibimos nosotros la mente, la comunión, el contacto con la persona de Dios, con la persona de Cristo. Y fíjense que el versículo 16, no sé si todas las Biblias lo traen, pero el versículo 16 es una cita en realidad, cuando dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que la instruyese? Es una cita de Isaías 40, versículo 13, que saben cómo dice en el hebreo. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Esto es Isaías 40, 13. O sea, el apóstol Pablo reemplaza, en realidad esta es una cita de la Septuaginta griega, ¿no? Pero él lo pone dentro de su carta. Él reemplaza la palabra Espíritu de Jehová por mente del Señor. ¿Sí? ¿Quién conoció la mente del Señor para que la instruyese? Isaías 40:13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Fíjense qué interesante. Podemos concluir, en pocas palabras, con este pasaje, pero lo vamos a ver más en profundidad, que el Espíritu de Dios es la presencia de Dios, es su mente, es su corazón, es su carácter, es su compañía. Cuando Enoc caminó con Dios, no es que Dios bajó del cielo con su cuerpo, o Cristo bajó del cielo con su cuerpo y caminó. En algunas ocasiones sabemos que eso sucedió, por ejemplo, con Abraham, pasó con los jóvenes hebreos en el horno ardiente, pero eso fueron ocasiones. Pero el caminar con Dios era estar en comunión con ese espíritu, que era la mente del Señor. Voy a dar unos ejemplos sencillos. 1 Corintios 5:3, fíjense lo que dice. Que pueden anotar los textos si por ahí no les da tiempo de buscarlos a todos. Pero 1 Corintios 5:3 dice, porque yo ciertamente, como ausente en cuerpo, mas presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente al que tal acción ha cometido. Esta es una carta de Pablo a los Corintios. Los corintios estaban tolerando un acto de inmoralidad dentro de la iglesia, y él dice, miren, yo estoy ausente en cuerpo, pero estoy presente en espíritu. ¿Cómo es que el apóstol Pablo estaba presente en espíritu con ellos y podía juzgar esas cosas? No había nada, digamos, sí sabemos que Dios le revelaba cosas a Pablo, era un profeta evidentemente, pero no es simplemente porque él sea un profeta. A él le fueron informadas estas cosas, y ahora a través de una carta, por medio del cual él plasma sus pensamientos en una carta, y esa carta es llevada hasta los corintios, y ahora él no está en cuerpo con ellos, pero a través de un medio tecnológico rudimentario como es la escritura, el papel, él está en espíritu con ellos. Está en espíritu con ellos. Vamos a poner un ejemplo un poquito más moderno. Ustedes están en diferentes lugares. Estamos ausentes en cuerpo ahora mismo, pero estamos presentes en espíritu, si es que estamos conectados con lo que se está hablando aquí, ¿no? Obviamente, si hay algún hermano ahora que está con su mente en otro lado, no está en espíritu aquí. Pero si ustedes están con su mente aquí, en lo que estamos leyendo, estamos unidos en espíritu. Evidentemente también hay un poder sobrenatural que hace que toca nuestros corazones, ¿sí? Estamos en sintonía, estamos en unidad. Pablo estaba ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Él lo vuelve a mencionar en Colosenses, capítulo 2, versículo 5, dice, porque aunque esté ausente en la carne, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. El espíritu de Dios es a Dios lo que el espíritu del hombre es al hombre. Nosotros podemos estar ausentes en cuerpo, pero presentes en espíritu. Y no estoy hablando de una persona muerta, estoy hablando de personas vivas, que a través de un medio, ya sea por carta, como era el apóstol Pablo, nosotros en esta oportunidad a través de la tecnología electrónica, estamos separados físicamente. Yo estoy sentado en un sillón en Puerto Rico,
pero hay hermanos, ahí vi a la hermana Ángela que está en Chile, y otros hermanos que están en otras partes del mundo. El hermano Fernando está también en Puerto Rico, pero más en la montaña. Estamos separados en cuerpo, pero estamos unidos en espíritu. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo. La Biblia dice, y Jesús lo dice, no voy a entrar en eso porque es tema de mañana, pero Jesús dice, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿sí? Jesús no dice que Él vivía en todos lados. Él dice, yo vine del cielo y ahora voy al cielo a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Cómo es? Si Jesús no está en todas partes, si nosotros nos quedamos acá en la tierra, vamos a estar con Jesús para siempre. Pero no, Él dice que Él nos va a llevar con Él para que donde Él está, nosotros también estemos. ¿Sí? Entonces, Dios está en el cielo, se hace presente a través de su espíritu para estar con nosotros. Hace un tiempo atrás me pasaron un video de un TikToker, no sé, un youtuber que tomó un pedazo, bueno, una fracción que yo había subido a TikTok hablando de este tema. Y entonces ese muchacho hizo un video explicando de que yo estaba mintiendo porque Dios estaba en todas partes, porque en Dios nos movemos y en Dios somos. Bueno, citó algunos versículos. Entonces yo me puse a pensar y dije, bueno, no le vamos a responder porque sería entrar en un ida y vuelta, pero me quedé pensando y digo, ¿qué podemos responder a esos versículos? Sencillo, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Qué pasaba si el sumo sacerdote no confesaba los pecados suyos o del pueblo y entraba al lugar santísimo donde estaba la gloria sobre el propiciatorio, ¿sí? Que era la presencia más directa de Dios? ¿Qué pasaba si entraba en esa presencia sin haber confesado sus pecados? Moría. Cuenta la tradición que incluso iban a veces atados con una soga, entraban al lugar santísimo porque si moría nadie iba a entrar a buscarlo, había que estirarlo con una soga. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú cuando se presentaron en pecado a la presencia directa de Dios? Morían. La sierva del Señor menciona, porque yo sé que hay diferentes teorías sobre eso, y no todo el mundo cree que fue la presencia de Dios lo que destruyó a esos hombres, pero la sierva del Señor dice en el deseo de toda la gente, pueden leerlo ustedes después, creo que es en los primeros capítulos, no me acuerdo si es el 1 o el 2, pero la sierva del Señor dice que cuando Cristo bajó a esta tierra, Él cubrió su divinidad con la humanidad, veló su divinidad. Si Él hubiese venido a esta tierra con la gloria que tenía en el cielo, Él nos hubiese destruido a nosotros. Él nos hubiese destruido a nosotros. Entonces, si la presencia directa de Dios destruye a los pecadores y supuestamente Dios está en todas partes, no deberían existir pecadores. Esto es algo muy sencillo que ustedes pueden responder con respecto a esto, ¿sí? Evidentemente, la Biblia lo menciona así. Dios tiene en el cielo su trono y está en su santo templo, y desde allí mira y observa todas las acciones de los hombres. Su espíritu, su mente, su carácter puede estar con nosotros aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice Romanos, capítulo 8, versículos 15 y 16. Romanos 8, versículos 15 y 16. Este versículo me gusta mucho, sé que viene de lo anterior que estábamos leyendo, pero lo puse después de lo de Corintios para que entendamos lo que es el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Dice Romanos 8, 15 y 16. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y fíjense lo que dice el 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Fíjense, ahí está el Espíritu de Dios que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios tiene un espíritu, nosotros tenemos un espíritu, la mente, el corazón de Dios, la presencia de Dios toca nuestras fibras más íntimas y nos confirma de que fuimos redimidos. Nos confirma de que somos salvados, de que somos sus hijos.
El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, voy a leer un par de textos. No voy a ahondar mucho porque sé que ustedes conocen, pero voy a leer un par de textos que para mí son los más claros sobre el Espíritu de Cristo. Uno está en 1 de Pedro 1:11, ¿sí? 1 de Pedro 1:11. Este texto y el siguiente que vamos a leer son dos textos que me gustan mucho porque separan a Cristo de su Espíritu y los mencionan a los dos por separado, ¿sí? Por eso es que muchas veces nosotros vamos a ver en los escritos de Elena G. White que ella menciona la tercera persona de la divinidad, porque menciona al Hijo, a Jesús, y a su Espíritu como dos agencias distintas. De hecho, hay citas que mencionan que el Espíritu de Cristo tiene su propia individualidad, mientras Cristo humano intercede en el cielo por nosotros presentando sus heridas, ¿sí?, en el santuario. Su Espíritu, su presencia divina, es la que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice 1 de Pedro 1:11, hablando acerca de los profetas del Antiguo Testamento, dice que ellos escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Fíjense cómo lo menciona al Espíritu de Cristo. Los profetas de la antigüedad profetizaron por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, y ese Espíritu de Cristo les hablaba de Cristo. Fíjense, Cristo mencionado dos veces. El Espíritu de Cristo les hablaba a los profetas para que ellos supieran de antemano cuándo iba a venir Cristo, o por lo menos las señales que estaban predichas para la venida de Cristo y su sufrimiento y las glorias que vendrían después de ello. Ahí está Cristo y el Espíritu de Cristo. Otro texto, Gálatas 4, del 4 al 6. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 6, dice así, también menciona a Cristo y al Espíritu de Cristo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Varias cosas que me gustan de este pasaje. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, sabemos que había un tiempo para que viniera el Mesías. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron ese tiempo, Daniel en particular, dice, Dios envió a su Hijo. No dice bajó Dios, ¿verdad que no? Y Jesús mismo, cuando habla acerca de cuando Él vino, también lo dice de esa manera. Dios envió a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito. ¿Sí? Así lo presenta la Biblia. No dice Dios bajó. En Isaías 9:6 también se menciona, ¿no? Acerca de el Hijo que nos es dado. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. O sea, Dios entregó a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el que clama, Abba Padre. Fíjense los dones. Primero envía a su Hijo y después nos envía nuevamente el Espíritu de su Hijo. Dios nos da a su Hijo y nos da al Espíritu de su Hijo para que tenga comunión con nosotros. El texto más claro de todos está en Juan, capítulo 20, versículo 21, que dice que Jesús les dijo a los discípulos, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Si tuviéramos que dar una definición no acabada, no completa, no absoluta, no con detalles para satisfacer la curiosidad sobre cuestiones sobrenaturales y cosas por el estilo, pero simplemente si tuviéramos que decirlo con terminología bíblica. La presencia de Dios, sí, lo dice Salmo 139, ¿sí? Cristo en ustedes, o sea, lo dice también la Biblia. La mente de Dios, claro que lo dice también.
Todas estas expresiones son correctas y las deberíamos usar. ¿Qué significa tener el Espíritu Santo? Tener el Espíritu Santo significa tener una relación con un ser personal que nos ama, que es el Padre, ¿sí? A través de su Hijo. Quisiera terminar con un pasaje. Bueno, en realidad tengo varios para compartir, pero no quisiera extenderme demasiado. Pero vamos a leer uno que está en Juan 17. Sabemos Juan 17:3 es uno de los más conocidos, ¿no? Que habla acerca del Padre y el Hijo, pero una definición o una explicación del Espíritu Santo está en el versículo 21 para mí. Si yo tuviera que explicar el Espíritu Santo de manera sencilla que cualquiera lo entienda, Juan 17, versículo 21, si ustedes entran en especulaciones cuando hablan acerca de la deidad y dicen, por ejemplo, ¿no? Hay hermanos no trinitarios que han dicho, bueno, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y nada más. Bueno, pero la Biblia dice también Espíritu del Padre o Espíritu de Dios. No deberíamos limitarlo solamente a Cristo. Y hay otros que dicen que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y nada más, ¿sí? Y hay otros que pueden llegar a decir, también una extravagancia, que sería el Espíritu Santo, hay dos Espíritus Santos, Espíritu del Padre y Espíritu del Hijo. Pero si nos sujetamos a la definición bíblica de que el Espíritu Santo es tanto del Padre como del Hijo, que es lo que la Biblia dice, no vamos a tener problema en la explicación. Pero ¿saben lo que han dicho algunos trinitarios para tratar de refutar lo que presentamos? Ellos dicen, bueno, si el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, entonces, ¿qué Espíritu Santo descendió sobre María? ¿No? Dicen, preguntan. Entonces, ¿era Cristo mismo que estaba engendrando en María a Jesús? O dicen, bueno, si el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, entonces, ¿que Cristo descendió sobre Cristo mismo en el bautismo? Pero si nosotros tomamos la definición bíblica, que el Espíritu Santo es tanto del Padre como del Hijo, no vamos a tener problema en explicar esto. Porque acá Jesús lo explica de manera tan sencilla. Fíjense, Juan 17, versículo 21, para que todos sean uno, hablando de la unidad de la iglesia, ¿no? Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. Y escuchen esta expresión, esta es la definición más clara. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Esta expresión del versículo 23, yo en ellos y tú en mí, armoniza tanto con todos los pasajes. ¿Qué espíritu descendió sobre Cristo en el bautismo? El espíritu del Padre. El Padre en el Hijo en nosotros. ¿Qué espíritu descendió sobre María para engendrar a Cristo? El Espíritu del Padre. Por eso Jesús es Hijo de Dios en un nuevo sentido. Así lo dice la mensajera del Señor, ¿no? Cuando Cristo nació en esta tierra, en un nuevo sentido, volvió a llamarse Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema con eso. El Espíritu Santo es tanto del Padre como del Hijo. El Padre estaba en el Hijo cuando Él fue bautizado, ¿no? Había una profecía en Isaías que lo prefiguraba, que decía, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuándo fue ese ungimiento? Fue en su bautismo. Era el Espíritu del Padre que estaba sobre el Hijo. El Padre en el Hijo en nosotros. Textos que dejan clara esta cuestión. Ya lo habíamos leído en Romanos, ¿no? Porque una de las expresiones, una de las 5 definiciones de Romanos era Cristo en ustedes, pero lo dice Pablo en Colosenses 1:27, pueden anotarlo si quieren, que dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué es tener el Espíritu Santo? Cristo en vosotros. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué Satanás quiere atacar la personalidad y la presencia de Dios? Básicamente porque nos quiere desconectar de Dios. No solamente la Trinidad como creencia, ¿no?, de que Dios es uno en tres, tres en uno, difícil de comprender, difícil de relacionarnos con ese Dios misterioso. También las creencias acerca de un Dios filosófico, el llamado Dios de Spinoza, que es una especie de personificación del bien, pero no una persona literalmente hablando, es una distracción. El Dios del panteísmo de Kelo, que era una especie de energía impersonal. Todas esas representaciones quieren cortar nuestra relación, la relación que Dios quiere tener con nosotros. Todas esas representaciones lo que hacen es quitarnos la imagen de un Padre que no solamente nos ama, se alegra cuando nosotros estamos alegres, se entristece cuando nosotros estamos tristes. Muchas veces yo escucho a los hermanos trinitarios, ¿no?, que dicen, no, pero mire, acá dice que el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo constriñe, el Espíritu, tiene que ser alguien diferente al Padre. Pero, oiga, el Espíritu del Padre, si se entristece es porque el Padre se entristece, ¿sí? El Padre se entristece cuando nosotros estamos tristes, cuando nos apartamos. El Padre es nuestro Padre. Jesús vino a revelar el amor del Padre, vino a revelar la persona del Padre. No podemos ver al Padre directamente. ¿Por qué no podemos verlo directamente? De hecho, hasta en visiones, Elena G. White fue llevada al trono de Dios y no podía ver al Padre directamente, porque el pecado ha hecho separación entre Dios y nosotros. Dios no está en todas partes, Dios está en su santo templo. Y solamente aquellos que sean humildes de corazón, aquellos que logren la santidad, podrán ver al Señor. Pero si no, seguiremos separados. La única comunicación que tenemos con el Padre es a través de su Hijo. Es el cable telefónico que Él mandó, es el puente, ¿sí? Es la comunicación que tiene con nosotros. Háganse la idea de esto que hablábamos, ¿no?, de la comunicación a distancia. Tener el Espíritu Santo es estar conectados, comunicados con Dios a través de Cristo, ¿sí?, que es la línea que nos conecta con el cielo. La sierva del Señor menciona que Cristo, en su divinidad y humanidad, con su mano divina toma la mano del Padre y con su mano humana toma nuestra mano. Por eso es tan importante este tema, hermanos, porque Dios quiere tener una relación con nosotros. Dios quiere ser nuestro Padre, quiere que le hablemos, quiere escucharnos, quiere hablarnos, ¿sí? Y necesitamos esa relación para que podamos llegar a amarle y reconocerle como nuestro Padre. Así que, hermanos, esto es el Espíritu Santo, es la manera que tenemos de estar en comunión con nuestro Padre, de caminar con Dios en definitiva. Espero que les sea de bendición y bueno, les deseo un feliz sábado a todos los hermanos, un saludo a todos a los que se han conectado y han estado compartiendo. Dios les bendiga. Amén, hermano Emanuel. Amén. Amén, amén. Gracias por este tiempo que se dio, ¿verdad?, de estar con nosotros para traernos estos versículos que tanto hemos estudiado, pero con otra mirada, no distinta, pero sí más clara, más concisa, más precisa y con una mayor explicación para poder tener herramientas también para seguir explicando a otros hermanos, ¿verdad? Así que gracias, mi hermano. Vamos a, después de terminar con el himno y la oración, vamos a dejar quizás hermanos que tengan preguntas en un pequeño lapso allí para que nuestro hermano pueda estar contestando o algún comentario. Vamos a entonar el himno Dulce Espíritu 197.
y yo sé que está presente el Señor. Dulce presencia del Salvador, permanece aquí, Señor, llénanos con tu amor, por tus bondades te adoramos hoy, y que al salir de aquí con nueva vida en ti, llevemos tu amor. Amén. Hermano Emanuel nos dirige en oración, por favor. Sí, vamos ahora. Querido Padre, queremos darte gracias por todas tus bendiciones, por este sábado glorioso que tú nos regalas. Quiero pedirte una bendición especial para cada uno de mis hermanos, que podamos descansar, Padre, en el descanso de la salvación que conmemora este día de reposo. Y poder gozarnos, Padre, en tu presencia, con la compañía también de nuestros hermanos. Ayúdanos a reflejar tu carácter, a reflejar tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias Amén. nuevamente, mi hermano, por su tiempo y no sea la última que pueda Amén. estar con nosotros. No sé si hermanos tienen alguna pregunta, comentario.